Sin juramento. Nos vamos sentando, le agradecemos a la doctora. ¿Compartirá la idea de que es un día histórico? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pensábamos con Luis, cuando diseñábamos el programa, ¿qué siente una jueza federal frente a un fallo de esta magnitud, sin que se meta en la causa, sino en la simbología? Es un fallo de magnitud el de hoy. Sí, sin duda demuestra una independencia del Poder Judicial respecto del poder político vigente. No podemos desconocer que el fallo se emitió contra quien inviste una de las máximas jerarquías del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y además, la inviste ahora, no es que es ex. Por eso decía poder vigente. Ahora, Sandra, te puedo tutear, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿No te reconforta eso? Porque viste que la justicia, los jueces, los fiscales también han sido vapuleados, sospechados. ¿No te reconforta vos como...? No, la verdad es que a mí nunca me ha reconfortado que alguien sea condenado, mucho menos privado de su libertad, porque significa que hubo entonces un hecho delictivo grave e importante. Sí me parece importante que las instituciones funcionen como deben funcionar. En ese sentido lo decía yo, ¿no? Sí, desde ese punto de vista me parece valiente, me parece que habla de una justicia independiente y de una justicia que hace su trabajo despojada de cualquier otro tipo de especulación política, ¿no? De la experiencia como jueza federal, Buenos Aires, ¿está muy lejos de Rosario? No, en breve pienso que va a pasar lo que está pasando en Rosario. Yo creo que lo que está pasando en Rosario es la crónica de una muerte anunciada. Miren, yo juré como juez federal en el mes de junio del año 2006. Ya en septiembre del 2006 estaba haciendo el primer procedimiento por una avioneta con un cargamento importantísimo de marihuana en Sanford y Casilda. Fueron miembros de Policía Federal a este campo en Casilda, donde había aterrizado esta avioneta con un importante cargamento, y literalmente se generó una batalla campal de la Policía Federal con Gendarmería Nacional, que llegaban con una orden de otro juez federal de Corrientes, Soto Dávila, que siempre quedó en la duda. ¿Así casi debutó usted como jueza federal? Sí. Yo me está contando, disputándose me corre la piel de gallina, me parece una dos película. fuerzas federales en medio de una batalla campal. El procedimiento, el cargamento, el secuestro. ¿Dónde está Casilda? ¿Dónde está Casilda? En Santa Fe. Sanford, Santa Fe, claro, eran donde yo había dispuesto estos procedimientos y estas detenciones. ¿Y por qué se la disputaban? Lo recuerdo como si fuera el día de hoy recibir un llamado al celular del turno del juez federal Soto Dávila, que después, terminó renunciando y lamentablemente, en gestión del ministro Garabano, aceptándosele la renuncia en medio de un trámite de un juicio político escandaloso, porque se lo acusaba de proteger al narcotráfico. Tendría que haber sido echado, destituido, juicio político. Y al político, aceptársele la renuncia, como ha ocurrido con tantos jueces federales. Ollarvide. Entre otros. Canicova. Canicova Corral, entre otros. Sí, Canicova. No es el caso del juez Reynoso, que también era un juez federal de Salta, que fue acusado y de hecho destituido por el tema de la cobertura que daba al narcotráfico. Pero ya en el 2006 tuve esa primera experiencia donde le transmití al doctor Soto Dávila que yo no tenía ningún interés en particular de quedarme con ningún cargamento ni ningunos detenidos, que yo, si su investigación era más antigua, la iba a remitir, y es lo que hice. Estas personas resultaron luego condenadas. Perdón, porque yo no estoy entendiendo. Perdón, Pablo, no es que yo soy duro, entenderá. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que quería... Sí. Quería dominar el territorio y quedarse con el manejo de la droga. No toqué la droga, le está pidiendo. Fue llamativo cómo toma conocimiento Gendarmería, cómo llega al lugar, porque el ingreso fue inmediato de la Policía Federal a ver, esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia... ¿Y cómo trabajaste con esa experiencia? ¿Con qué fuerzas trabajabas? Policía Federal en ese momento. ¿Vos y Gendarmería? Sí, y Soto Ávila, Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional en varias zonas del territorio del interior. Hemos tenido malas experiencias en punto a que,
aparecen sorpresivamente cuando hay procedimientos que vienen de un juez que no es de la zona, un poco lo que ustedes estaban conversando, y siempre sobrevuela esa sospecha de cómo se enteran, ¿no? Si es que están dando como una protección, como una garantía de impunidad. Perdón, Pablo, parece la película Narcos. No, Hay no, un juez no. que se... Y a mí me sorprende con la claridad que lo está expresando. Recordemos, la doctora Sandra Arroyo Salgado, jueza federal. Esa fue una primera experiencia. Después, en el año 2014, en abril del 2014, tuve la oportunidad de hacer un procedimiento en el que se secuestraron más de 2 toneladas de cocaína líquida en el puerto de Mérida, Yucatán, México, literalmente México. Era el cartel de Sinaloa operando en la Argentina, el cartel de Chapo Guzmán. De hecho, lo escribí en el auto de procesamiento. Lo comuniqué a la Corte, a la Cámara de Casación y a la Cámara Federal, transmitiendo la preocupación porque de ¿Usted llegó a recabar datos de en qué territorio podía operar Sinaloa? Porque hay expertos, que hoy lo charlábamos con Luis, que dicen que opera en la provincia de Buenos Aires, Sinaloa. Sí, acá teníamos una alerta de la DEA que se había judicializado en un juzgado federal de Morón con intervención de la Policía Federal. Ese alerta y ese expediente había sido archivado. Nosotros, de otra parte, con otra investigación, llegamos a ese domicilio en Aedo, en la zona oeste. Fue una investigación sumamente importante de muchos cuerpos de actuaciones, pero para ser breve y concreta, de esta investigación surgió que, bueno, esta gente estaba operando en Argentina con protección de Policía Federal, agentes de la CIDE, personal de aduana, y ahí expusimos, bueno, que estos miembros de Policía Federal ofrecían a este mexicano que tenía conocimientos en química, porque era el que acondicionaba los cargamentos que salieron en transformadores, esos transformadores de electricidad en un container para, bueno, burlar los controles aduaneros. El mexicano trabajaba en México y lo trajeron acá. ¿Cómo fue el proceso? Estaba acá en la Argentina operando. De hecho, cuando hacemos un procedimiento, el mexicano se encuartela en un edificio en Belgrano, empieza, bueno, con un tiroteo a contrarrestar la orden. Que bueno, esto fue un modo de llamar la atención. Después nos dimos cuenta de los medios de comunicación social. En ese momento el secretario de Seguridad era Berni. Llega inmediatamente con todas las cámaras y los medios, y fue un modo de ser funcional a lo que el mexicano quería, que era alertar al resto de los partícipes. Nosotros igual... Perdóneme. El show montado... mediático conspiraba contra el éxito de la investigación. Momento, jugaba a favor del narco. A ver, no me consta que lo haya montado Berni. Lo cierto y concreto es que los medios de comunicación tomaron conocimiento, no sé si por llamados de los vecinos, de que, bueno, había un tiroteo en pleno barrio de Belgrano. A ver si entiendo. Para garantizar el éxito de la investigación judicial, doctora, vos necesitabas... mantener la discreción. Claro. Lo básico, el y capital de la sorpresa. Empezaron a tirar fuegos artificiales por todos lados y se acabó la sorpresa y arruinaron parte de... En esa noche no logramos el secuestro de drogas, pero sí, a partir de la documentación secuestrada y el análisis de ella, despejamos, junto con el análisis de las intervenciones telefónicas que teníamos en curso, que había salido un cargamento de Doc Sud rumbo Mérida, Yucatán. Y entonces declaramos la competencia de la justicia argentina sobre ese container en tránsito. ¿Usted lo escuchó a Aníbal Fernández decir que ganaron los narcos? Sí, lo escuché. ¿Y qué pensó? Que como responsable de la cartera de seguridad es como que no es un televidente, sino que es un actor central en esto. Y como jueza federal, ¿usted sintió que en la Argentina había decisión política de combatir el narcotráfico? No, yo siento que desde hace ya muchos años que no es una política de Estado, una política pública de Estado el combate contra el narcotráfico. Lo básico que habría que hacer es desandar el camino que instauró la ley de la desfederalización, que entró en vigencia en el año 2005, que es un verdadero fracaso, primero porque va a contrapelo de lo que es
la investigación que merece un delito de crimen organizado. Usted no puede compartimentar la investigación en justicia provincial y justicia federal. Si es venta al menudeo, lo investigan los jueces y fiscales, y si es narcotráfico a mayor escala, la justicia federal. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que designar fiscales y jueces especialistas en narcotráfico? Debe ser competencia exclusiva de la justicia federal y de las fuerzas federales, porque el narcotráfico no se reduce a un municipio determinado o a una provincia, trasciende las fronteras, no solo de las provincias, no solo es un delito interprovincial, sino que es transnacional. En este país se ha llegado al ridículo tal de que, te lo contaba el otro día, que el Consejo Deliberante de Rosario aprueba una comisión para analizar el lavado de dinero en el municipio. El lavado de dinero en el municipio de Rosario. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Código Penal la figura del arrepentido. Sí. Una ley que le introduce como una importantísima herramienta para el avance en este tipo de investigaciones de delito de crimen organizado. Y después para el la corrupción arrepentido. Y lavado. Claro, para varios delitos se encuentra previsto. Crimen organizado. El tema es que la ley que implementa esta herramienta de investigación importantísima invita a las provincias a adecuar sus códigos de procedimientos para aplicarla. ¿Qué nos pasa en la provincia de Buenos Aires? Los jueces y fiscales que investigan el narcomenudeo no la usan. Los imputados piden acogerse a la figura del arrepentido, es decir, dar información que beneficie su situación procesal, pero que permita a la justicia avanzar hasta los estamentos más altos en la cadena de narcotráfico. ¿Vos tenés herramientas para investigar? Los jueces no la aplican porque sus códigos no están adecuados. Está bien. ¿Vos tenés herramientas para investigar? A ver, ¿te enterás de una investigación de narcotraficantes que conecta al cartel de Sinaloa a los cárteles más conocidos del mundo? ¿Tenés herramientas para investigar y llegar a feliz término? La verdad que trabajar como juez federal en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires es ser como el Quijote contra los molinos de viento. ¿Por qué? Tal como se lo tildaba de solitario y loco, ¿no? A ver, ¿A quién? al Quijote, digamos. ¿Qué ocurre? Estamos muy solos los jueces federales que queremos trabajar en forma comprometida. ¿Me esperas un segundito y me contás por qué? Para ser prolijo.